antes de empezar quería contarles que hace un tiempo mi hija menor le dijo a mi esposa: mami, tengo miedo, está muy oscuro. Y mi esposa le dijo: mi amor, tranquila, Dios está contigo. Y ella le dijo: sí, mami, yo sé que Dios está conmigo, pero no lo veo. Y a usted también le ha pasado. Todos decimos lo mismo: Señor, yo sé que tú estás conmigo, pero no te veo. No te veo. Y no lo podemos ver no porque Él sea transparente, sino porque no lo podríamos ver y vivir. Pero Él sí nos ve, Él sí los ve, Él sí te ve. Y hoy vamos a estar hablando de eso, de que la mirada de Dios recorre toda la tierra, que Dios mira los corazones de cada uno de nosotros. Y vamos a leer el libro de Éxodo en el capítulo 20. Así que les invito a que vayamos a Éxodo en el capítulo 20. Vamos a leer los versículos 1 al 3. También quería empezar diciéndoles dos cosas. La primera es que cuando uno llega al Antiguo Testamento y va a leer la ley, seguramente algunos de ustedes, tal vez que llevan más años en el Evangelio, notarán y dirán: no, pero es que vamos a hablar de la ley. Sí, entonces la ley como que no es tan importante porque ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Entonces hablar de la ley es como un tema engorroso, Dios no nos mandó a cumplir leyes, y hablar de la ley sería como retrocedernos de lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. Pero también quiero que recuerden que todo lo que está escrito en la Biblia es útil y es para nuestra enseñanza. Así que la lectura y el estudio de la ley nos va a llevar a entender mucho más quién es Cristo. Por otro lado, también quiero aclararles lo segundo. Seguramente ustedes se saben los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Y si yo les dijera cuál es el primer mandamiento, algunos empezarían diciendo: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y no tendrás ídolos, ¿no es cierto? Esa es una manera de numeración, ¿sí? Esa es una manera de numeración de los mandamientos. La Iglesia Católica y la Iglesia Luterana enseñan que el primer mandamiento es ese: amarás al Señor tu Dios y no te harás imágenes. Y lo que hacen es que en el mandamiento final lo dividen en dos: no codiciarás la mujer de tu prójimo y no codiciarás los bienes ajenos, ¿no es cierto? La Iglesia Evangélica Protestante no los numera así. El primer mandamiento será no, ese no es. El primer mandamiento es, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento? Vamos a leer el primer mandamiento. En el versículo 3. No tengas otros dioses además de mí. La Iglesia Evangélica Protestante siempre lo ha dividido así. El primero será este: no tengas otros dioses además de mí. Y el noveno y el décimo será lo que siempre hemos conocido. Tradicionalmente, aquí está: no robes, no des falso testimonio contra tu prójimo, no codices la casa de tu prójimo, será el último. ¿Bien? Entonces quería tener esa claridad. ¿Para qué? Para que ustedes entiendan que el primer mandamiento que hoy voy a leer será: no tendrás otros dioses además de mí. ¿Bien? Listo. Entonces, quiero empezar por leer, más bien, ¿no es cierto? Capítulo 20, versículos 1 al 3. Dice: Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Ahora sí, el primer mandamiento:
no tengas otros dioses además de mí. Quisiera que me acompañaran a orar, por favor, Padre. Que tu nombre, Señor, sea glorificado, Dios mío, y que tu iglesia sea edificada, Señor. Por favor, yo te ruego que nos llenes y me llenes a mí, Señor, de tu gracia, Señor, para poder hablar tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, tú conoces muy bien, Señor, el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor, y el mío también, Dios mío. Ayúdanos, Señor. Gracias, Dios mío. Amén. Bien, entonces, como ya les expliqué, vamos a numerarlo de la forma tradicional evangélica protestante. Aunque les voy a decir por qué. Quiero decirles una cosa. El hecho de que usted lo numere así o lo numere asá no cambia en nada la verdad fundamental de la Biblia. Si usted quiere entender que el primer versículo, el primer mandamiento es así, no hay problema. ¿Sí? La verdad no está en juego, es lo mismo. Lo importante es que, pues para mí, entiendo yo, y les voy a decir por qué pienso que se debe numerar así. Varias veces ustedes van a leer en la Biblia que se habla de las 10 palabras o de los 10 mandamientos, ¿sí? Y en ningún lugar va a aparecer mandamiento 1, no va a aparecer mandamiento 2, no va a aparecer. Entonces eso permite que nosotros los numeremos de alguna manera, ¿no es cierto? Porque creo que el primer mandamiento es, no tendrás otros dioses además de mí. Porque yo entiendo por ese versículo que Dios debe ser el primero en mi vida. Y el segundo que dice, no tendrás otros ídolos, habla de la trascendencia de Dios, de lo único que es Él, del ser único, que Él no es igual a lo demás, ¿sí? Y pienso que el último versículo que habla de no codiciar a la esposa de otra persona o los bienes de otra persona, pues yo considero que entra en la codicia, ¿sí? Seguramente no suena bien que uno meta a la mujer entre las cosas, ¿no? O sea, no amarás a la mujer de tu prójimo, a la casa, o sea, otra cosa del hombre, ¿sí? Sé que tal vez por eso está como el conflicto de dividir esos dos, pero digamos que el contexto cultural indica otra cosa, ¿bien? Pienso que por eso el primer mandamiento es ese, ¿bien? Entonces, quiero dividir de manera muy, ¿cómo se dice? En tres frases, ¿sí? En tres frases esta enseñanza. La primera será no tengas. Y la segunda será otros dioses. Y la tercera, además de mí. Vamos a empezar con la primera, no tengas. Ustedes acaban de leer el versículo 1, 2 y 3 conmigo. En el antiguo Medio Oriente, cuando un rey conquistaba un pueblo y escribía un documento en el que obligaba a ese pueblo a obedecer, se escribía con esta misma estructura, igualito. Tenía que tener un preámbulo, tenía que tener un prólogo histórico y tenía que tener, ahora sí, el estatuto que se ponía. Y hemos leído así, miren, versículo 1, Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Sería el preámbulo. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. ¿Qué vendría siendo eso? El prólogo histórico. Y ahora en el versículo 3, no tengas otros dioses además de mí. Ese vendría siendo el estatuto. Bien, entonces tenemos entre nosotros la ley. Esta es la ley. Algo que Dios ordena. Y lo que empieza diciendo es, no tengas. Cuando ustedes leen esa palabra no tengas, ¿qué les viene a la mente? No tengas. Es una obligación. Ustedes no pueden tener otros dioses además de mí. Ustedes tienen que reconocer el preámbulo histórico que les di. Ustedes tienen que reconocer que yo soy el que merece la honra suprema, que yo soy el único Dios verdadero, que yo soy el creador del universo, que yo solo yo soy el que salva a un hombre esclavo. Entonces, también hay otra cosa que veo en este no tengas. Si hoy en la tarde, o mejor dicho, hoy, yo los invitara a todos ustedes y les dijera, hoy los invito a un almuerzo. Ustedes se animarían, ¿no es cierto? ¡Oh! Nos invitaron a un almuerzo.
Pero yo, ¿qué les estaría mostrando? Mi generosidad, ¿no es cierto? Ese Camilo tiene mucha plata. Invitarnos a todos es muy generoso, ¿no es cierto? Sí, claro, lo que pidan, lo más caro. Entonces, ustedes van a decir, Camilo es muy generoso. Pero si yo me acerco a ti y te digo, hoy quiero invitarte a un almuerzo, ¿qué les estoy expresando? Amistad. Eso es lo que la Biblia llama comunión. Cuando Dios dice, no tengas, si notan que no está hablando en plural, Él no está diciendo no tengan, todos ustedes no tengan, no, sino no tengas. Dios nos habla de una manera personal, íntima, única. Y así van a ser todos los mandamientos. Dios te habla a ti. Y esto nos habla de que tenemos que rendirle cuentas a Dios. No en grupo, sino tú. Tú. Y dependiendo de esa amistad que tú tengas con Dios, se determinará o el cielo o el infierno, basados en una amistad, en una comunión con Dios. Y eso es fascinante, pero también es aterrador. ¿Se imaginan una conversación única con Dios? Donde tú estés solo con Él. Eso es fascinante. Eso es tremendo. Porque imagínense que solo están Dios y tú. Imagínense eso, solo Dios y tú. No hay nadie más alrededor. Podemos ser tan sinceros. Podemos decirle a Dios todo lo que hay en nuestro corazón. No importa nuestra educación. No importa si hablamos muy bien o si hablamos muy mal. No importa si me considero muy inteligente o si me considero muy bruto. No importa. No importa si hablo como un poeta o si soy tatareto. No importa. Porque estás solo tú y Dios. Y eso es fascinante. Pero también es aterrador. Díganme cómo podrían estar ustedes solos frente a Dios. ¿Cómo? Él es santo. Y yo soy pecador. Él es luz. Y yo soy sombra. ¿Cómo podría estar delante de Dios y no morir? ¿Cómo podría estar delante de Dios y abrirle mi corazón? ¿Cómo podría vivir delante de Él y no morir? Necesito que alguien me defienda. Necesito que alguien esté ahí. Necesito que alguien me proteja de su santidad, de su poder, de su gloria. Cuando las bombas nucleares han explotado, ¿qué pasa con las personas que se acercan mucho a la radiación? Mueren en pocos minutos. ¿Ustedes creen que la santidad de Dios no es más poderosa que el uranio o que el plutonio? No podríamos estar delante de Dios, pero sin embargo ese no tengas nos habla de una intimidad. Dios y tú. Dios y tú. Ahora, la siguiente frase es otros dioses. Yo creo que hay que reconocer acá que se le complica a uno un poco, porque uno dice, bueno, ¿será que Dios está reconociendo que existen otros dioses como Él? ¿Será que Él está diciendo, venga, sí existen otros dioses, pero a mí no me gusta que ustedes los adoren? No estoy de acuerdo con que ustedes me tengan a mí y a otro. Pues se le complica a uno, ¿será que Dios está diciendo que hay otro Dios como Él? ¿Será que Él es un Dios más grande que otros dioses? ¿O un Dios igual a otros dioses? ¿O un Dios inferior a otros dioses? Yo quiero que me acompañen a Deuteronomio.
Vamos a ir al capítulo 4. Vamos a leer los versículos 32 al 40. Llegamos al 32. Mira, dice así. Escucha lo que Dios le está diciendo al pueblo. Investiga, investiga los tiempos pasados, desde el día que Dios creó al ser humano en la tierra, y examina la tierra de un extremo a otro del cielo. ¿Ha sucedido algo así de grandioso? ¿O se ha sabido alguna vez de algo semejante? ¿Qué pueblo ha oído a Dios hablarle en medio del fuego como lo has oído tú y ha vivido para contarlo? ¿Que Dios ha intentado entrar en una nación y tomarla para sí mediante pruebas, señales, milagros, guerras, actos portentosos y gran despliegue de fuerza y de poder, como lo hizo por ti el Señor tu Dios en Egipto ante tus propios ojos? Saltemos al 39. Dice, reconoce y considera seriamente hoy que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y que no hay otro. Empezamos leyendo investiga. Investiguemos. Investiguemos si es cierto que hay otros dioses. Investiguemos si es cierto que hay un Dios como Él. Investiguemos si Él es un Dios más grande o más pequeño o igual. Investiguemos. Dios nos está diciendo, investiguen. Investiguen si existe otro Dios como yo. Vamos a tomar como ejemplo, yo creo que una historia, uno siempre que dice, vamos a contar una historia muy conocida, varios dicen, pero yo no la conozco porque soy primera vez que vengo acá, soy nuevo, cualquier historia que usted cuente no la entiendo. Pero tal vez sí puede que sea la más reconocida y es la Torre de Babel. Sí, yo creo que todos alguna vez la hemos visto y si no, pues la vamos a recordar. Resulta que un hombre llamado Nimrod quiso construir una torre. Esa torre la conoceremos como la Torre de Babel. Resulta que Dios había mandado al pueblo o a la gente que estaba en su momento a que fuera por toda la tierra. Y Nimrod dijo, no, hagámonos una nación, congreguémonos en un solo lugar. Dios dijo que nos fuéramos por todos lados. Yo les digo que no, que le llevemos la contraria, que nos hagamos más bien en una ciudad y hagamos una torre que llegue hasta el cielo. No voy a contar esa historia, pero sí quiero que tengamos presente la torre, esa torre. Esa torre se conocerá como un sigurat. Esas torres tenían una forma piramidal y en el último piso de esa pirámide, ¿a que no se imaginan lo que había ahí? Estaban los signos del zodiaco tallados alrededor. Desde mucho tiempo atrás se ha adorado a los astros, se ha adorado las estrellas. Para esa época era muy común para todos la adoración a las cosas celestiales, ¿no? A seres de por allá bien lejos. Yo no estoy diciendo que Nimrod haya construido una torre con esos símbolos ni nada de eso. La verdad no lo sé, de pronto sí, no lo sé, pero el caso es la torre. Eso quiere decir que el ser humano adora desde hace muchos años atrás a seres que llama dioses. Algunos dirán que los demonios fueron los que le enseñaron a los hombres a adorar dioses. ¿Sí? Otros dirán que en los dioses es algo que los seres humanos han creado. ¿Por qué? Pues por nuestra ignorancia, ¿no es cierto? Que nosotros somos los que hemos creado dioses porque cuando caía un trueno y no sabíamos explicar qué era ese trueno, pues que era más fácil decir que había un Dios, que era el Dios del trueno, que había enviado el trueno. ¿Sí? Porque no, que miren que resulta que pasa que acá hay estática y se carga. No, ellos no sabían eso. Entonces le atribuían eso a unos dioses. Cuando había sequía, ¿qué decían ellos?
No, pues es que uno de los dioses está bravo, está enojado. Y resulta que nosotros tenemos que sacrificar lo más inocente del pueblo. En este caso, ¿qué eran? Los bebés. Entonces sacrificaban a los bebés para calmar el enojo de quién? De un dios. Yo digo que esas dos cosas se complementan. Yo digo que los demonios sí aprovecharon la ignorancia del hombre y les empezaron a sembrar ideas para adorar a esos dioses. Dioses que se vinieron a convertir esos mismos demonios. Claro, nosotros desconocemos más de lo que conocemos. Claro. Y por eso que hemos creado religiones, teorías, sectas. Y seguramente ustedes conocen más que yo. De pronto hasta ustedes vienen de algo así, ¿no es cierto? Venimos de lugares donde nos enseñaron a adorar a ciertos dioses o a creer en ciertos dioses. Pero a mí lo que me inquieta es que muchos creen que el Dios de la Biblia es un Dios creado por los hombres. Que por el miedo a la muerte nosotros nos inventamos a Dios. Y seguramente esa es la pregunta más inquietante. Cuando uno habla de Dios, la cosa se complica, ¿no? Un Dios en tres personas, un Dios que no tiene comienzo, un Dios que no fue creado. Explíquele eso a un niño. Cuando estoy con las niñas y les digo, bueno, mi mamá, vamos a leer la Biblia, les voy a enseñar. Entonces, Dios no fue creado. Pero papi, si para que yo naciera mi mamá y tú, o sea, no. ¿A Dios quién lo creó? O sea, ¿Dios no tiene papá? O sea, ¿Dios no tiene mamá? No, hija, Dios no tiene papá, no, Dios no tiene mamá. Ah, no entiendo. Dios no tiene cara. ¿Cómo así? ¿Dios no tiene cara? No. Dios no tiene ojos. No. ¿Cómo ve? Y Dios no tiene oídos. ¿Y entonces? ¿Entonces cómo nos escucha? O sea, ¿y Dios está en dónde? ¿En el cielo? Y entonces los chinos, porque yo miro al cielo y el mismo cielo mío no es el mismo cielo de ellos. O sea que Dios sí está arriba para mí y para ellos está abajo, no entiendo, papi. Dios, expliquemos a Dios. Pero ¿cómo así que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo y cómo así? No entiendo. Y yo creo que a ustedes como papás les ha pasado, ¿no es cierto? Enseñándole a los niños o en la escuela dominical enseñarle al niño quién es Dios. Nuestro Dios. Pero no, nosotros no creamos a Dios. El Dios de la Biblia no fue creado por el hombre. El Dios del trueno sí. El Dios del fuego sí. El Dios de la guerra sí. El Dios del Hades sí. Pero nuestro Dios no. Nuestro Dios no. Leímos, investiga toda la historia. Desde el momento en que Dios creó a los seres humanos sobre la tierra hasta ahora. Y busca desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Alguna vez se ha visto u oído algo tan grande como esto? Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes han visto tenis chiviados en la calle? Los adiclas, ¿no es cierto? Los níquer. ¿Hemos visto tenis chiviados en la calle o no? ¿Y eso determina que el producto original no existe? Entonces, porque solo hay copias baratas y chiviadas, entonces el original no existe. ¿Eso es lo que creemos? O sea, Adidas no existe, Nike no existe. Eso es mentira, porque existen tantas copias chiviadas que la verdadera no existe. ¿Esa es nuestra conclusión? Absurdo. Sí, es cierto que muchas religiones dicen, oiga, ¿si ven que todos esos dioses se parecen? Eso es mentira, eso es cuento.
No, no, no. Son chiviadas. Son copiadas de nuestro verdadero Dios. Y yo quiero que piensen en que cualquier religión que ustedes hayan creído o posiblemente estén creyendo ahora, tiene que respondernos preguntas muy fundamentales, por más absurdo que sea, que los extraterrestres, que los seres humanos llegamos acá porque un extraterrestre vino y sembró la vida acá, que porque, no sé, alguna cosa que ustedes sepan, cualquier cosa que usted crea tiene que responder su origen. Venga, ¿de dónde vine? ¿Por qué vine acá? ¿Por qué existo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Lo que usted cree responde eso? Sí. Y le van a decir muchas cosas, ¿no? Mire, usted viene de acá, viene de allá. Ah, bueno, ok. ¿Y cuál es mi propósito? ¿Por qué existo? Y entonces todas las religiones le van a dar a usted una respuesta. Usted existe porque usted es un accidente, hermano. Le tocó ir así, súfralo, ya. Entonces uno dice, bueno, si soy un accidente, si soy ahí una vaina, un polvo de estrellas que no tiene propósito, entonces ¿para qué vivo? Ah. Y pregunta, y entonces, ¿yo por qué soy como soy? Porque a veces quiero hacer las cosas bien, pero me doy cuenta que todo lo hago mal. Porque un día me levanto con ganas de ser un buen esposo, de ser un buen padre, de ser un buen hijo, y no lo soy un fracaso. ¿Por qué? Explíqueme. Ah, y ellos le van a dar a usted una respuesta. Mm. Perdón, y yo tengo una pregunta. ¿Y cuál es mi destino? ¿A dónde voy? Ah, usted va a ningún lado, usted no es nada. Las religiones tienen que responder a eso. Y yo les digo que si ustedes leen la Biblia, se van a dar cuenta que no existe cosa más coherente que esta palabra, que no existe cosa más impresionante que le responda a todas sus preguntas de una manera tan satisfactoria. Aquí están todas esas respuestas a esas preguntas. Tu origen, tu propósito, por qué eres como eres y a dónde vas. Aquí está, aquí. Y usted me va a decir, ah, bien, pero Camilo, es que usted me acaba de leer que fue para el pueblo de Israel. Considera tú, Israel, todo lo que yo he hecho por ti. Usted va a decir, Dios no ha hecho nada por mí. Yo no he visto fuego. Yo no he visto que lleguen ejércitos y destruyan y Dios diga, ¿sí ven que yo soy Dios? Yo no he visto eso. Yo no he visto una columna de fuego. Yo no he visto una columna de humo. Yo no he visto eso. Quiero que escuchen lo que Jesús dice en el Evangelio de Juan. Ellos no serían culpables si yo no hubiera venido a hablarles. Pero ahora no tienen ninguna excusa por su pecado. Cualquiera que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos esas señales tan milagrosas que nadie más podría hacer, no serían culpables. Pero la verdad es que vieron todo lo que yo hice. Aún así, nos siguen odiando a mí y a mi Padre. Juan, capítulo 15. Si Dios le dijo al pueblo de Israel, investiguen si hay otro Dios como yo les hago una pregunta. Investiguen quién es Jesús. Investiguen qué hizo Él por ustedes. Investiguen quién es ese hombre. Investíguenlo. Búsquenlo. Búsquenlo. Y díganme quién es Él. Él hizo algo por ustedes.
¿Acaso cuando vemos la cruz no nos lo recuerda? No tenemos excusa. No tenemos excusa. Entonces yo hasta aquí he querido decir que sí, el ser humano ha fabricado sus propios dioses conforme a su imagen y a su semejanza. También he dicho que el Dios de la Biblia no es como los dioses creados por los seres humanos, pero a mí me preocupa una cosa. Y es que cuando yo estaba anotando todo lo que, pues como tal, pasando el sermón, yo dije, no, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Falta mucho. Y yo no he hablado de Dios. No tendrás otros dioses. Y digo, pues yo tengo que explicar quién es Dios. Y yo digo, ¿ahora qué voy a hacer? Para hablar de quién es Dios, tenemos que pensar en sus nombres, sus atributos, sus cualidades, sus perfecciones. Y piensen que si Dios dice, investiguen, ustedes si van a hacer un trabajo de investigación, ¿cómo empezarían? Empezaríamos diciendo, ¿existe Dios o no existe Dios? Entonces diríamos, bueno, pues digamos que yo sí lo haría así porque ustedes piensan diferente. Entonces, todos pensamos acá diferente, empezaríamos el trabajo diferente. Yo diría, ¿existe Dios? ¿Sí o no? Sí, entonces sí. ¿Es bueno o es malo? Es bueno. ¿Qué tan grande es? ¿Es muy poderoso? ¿Cuáles son sus límites? ¿Cuáles son sus... ¿Qué puede hacer? ¿Qué no puede hacer? Y empezaríamos así un trabajo de investigar quién es Dios. Pues llamaríamos a eso la teología, ¿no es cierto? Vamos a investigar quién es Dios. Pero pues obviamente no podemos hablar de sus nombres, sus atributos y todo esto en una predicación. Pero sí quiero que nos llevemos dos atributos, o más bien, no dos atributos, sino quiero decir, pensemos en dos palabras, solo en dos palabras, para mirar si nuestro Dios es creado por los hombres. Piensen en santidad y piensen en la palabra matrimonio. Piensen en esas dos cosas. Si yo les preguntara a ustedes qué es la santidad, se complica uno, ¿no es cierto? ¿Cómo explicamos qué es la santidad? ¿Cómo se siente la santidad? ¿Cómo experimentas tú la santidad? ¿Es caliente? ¿Es fría? ¿Duele? ¿Agrada? ¿Da cosquillas? ¿Da alergia? ¿A qué huele? Si yo les pregunto a ustedes qué es la ira, ustedes me van a decir, ¡ah! Sobrado. Los celos, por favor, tóxico. ¿Qué es la santidad? ¿Cómo la experimentas tú? Pues nuestro Dios es santo. ¿Ustedes creen que el ser humano se sentó una tarde y dijo, venga, ¿cómo? Inventémonos la santidad? Santidad, para mí santidad es esto y esto y esto y esto. ¿Ustedes creen eso? ¿De verdad fue la reflexión humana la que llevó a concebir un Dios santo? Ahora piensen ustedes en el matrimonio. Piensen ustedes en el matrimonio. ¿Quién fue el que se lo inventó? ¿La mujer o el hombre? Ah, la mujer porque ella es más romántica. ¿O fue el hombre? ¿O fueron los dos tomándose un café? Óyeme, estaría bueno que nos casáramos, ¿no? Hoy vamos a instituir el matrimonio. ¿Y qué tiene que tener el matrimonio, mi amor? Pues no sé, pienso yo que el matrimonio debe ser, que debemos ser vírgenes para casarnos, que tenemos que ser fieles, que tú, mi amor, deberías someterte a mí. Y entonces ya le dijo, no, mi amor, bueno, sí, pero tú me deberías amar mucho. Listo, de una. Matrimonio, el hombre lo instituyó. ¿De verdad? ¿En serio? ¿La reflexión del hombre llevó a pensar a un Dios santo? ¿El matrimonio? No. La virginidad es algo que el hombre rápido quiere perder. La fidelidad es algo que nosotros decimos si se lo merece. Someterme, eso es cuento de tontas.
Solo las mujeres que creen en machistas, tipos como esos, creerían en la sumisión. ¿Amar sin límites a mi mujer? ¿Como Cristo amó la iglesia? ¿Qué le pasa? No. Nosotros sabemos que ni la santidad ni el matrimonio es algo concebido por el hombre. Y ahora piensen en esto. La santidad del matrimonio. Peor, se complicó la cosa. Pero es la palabra, es la expresión que Dios usa para hablar de nuestra relación con Él. Dios y su pueblo, que es lo mismo que Cristo y su novia. La santidad del matrimonio. Espero que con esto pueda tal vez abordar un poco de que nuestro Dios no es un Dios creado por los hombres. Pero llegamos a un Dios, el más grande, el más poderoso inventado por el hombre. Y ustedes lo conocen muy bien. Todos los días, lo limpian, lo cuidan. Todos los días ustedes cogen ese Dios y lo miran, lo observan, le dan de comer, le cepillan los dientes. Cuando van caminando, si lo vuelven a ver, vuelven y le echan una mirada. Si tienen la oportunidad de verlo, uy, pero qué bonito ese Dios. Y es un espejo. El Dios yo. El yo seré. El yo subiré. El yo me levantaré. El yo seré. Yo. El Dios más grande inventado por el hombre. Ese es el Dios más duro de vencer. Es el Dios más duro que el ser humano se ha inventado. Y yo quiero que piensen en lo siguiente. Yo he visto que en cada una de las culturas y en cada una de nuestras épocas, cuando nosotros los seres humanos somos puestos en la cumbre, pasan cosas desastrosas. Yo quiero que piensen en los días de Noé, en los tiempos de Babel, en los tiempos de Daniel, en los tiempos de Roma, en los tiempos de Grecia. ¿Cuál es el factor común? El hombre puesto ¿en dónde? En la cumbre. El hombre es lo más grande. El universo girando en torno al hombre. ¿Y saben cuál es uno de los síntomas más evidentes? La sensualidad. Salgan a la calle. Vayan a un centro comercial o una playa. Todos quieren ser vistos. Más sensual, menos ropa, más apretado. Quiero que me miren. Quiero ser el centro de atracción. Quiero que todos los ojos de todos los hombres que están acá me miren a mí. Quiero que todas las mujeres me miren a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Y por eso es que cuando salimos a la calle vemos solo sensualidad, 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 sensualidad. El síntoma de una cultura que ha empezado a amarse a sí mismo, lo empezamos a ver con la sensualidad. Por eso les digo que pensemos en Roma o que pensemos en Grecia. ¿Qué veían ellos? Sensualidad. El hombre bello, hermoso, músculos, más piel. Y tú me dirás, bueno, ¿y qué hay de malo en que yo quiera mostrar mi piel? ¿Y qué hay de malo en que yo quiera mostrar mis músculos? ¿Y qué hay de malo que yo quiera ponerme esta ropa bien apretada para que se me marque todo? ¿Qué hay de malo en eso? A mí me parece que yo me veo bien. ¿Por qué está mal que todo el mundo me quiera mirar a mí? Yo quiero yo quiero robarme el show. Hay un dicho que dice que es tanto que quiere ser el niño del cumpleaños y el muerto del velorio.
Eso es lo que quiere, que será el ser, que todo el mundo lo mire, que todo el mundo lo mire, que todo el mundo lo mire. A él, a él, a él. Esto es lo que vemos en esta cultura. Y ustedes me dirán, ¿y qué hay de malo? Pues yo les quiero hacer a ustedes una pregunta. ¿Qué crees que le pasa a una cultura cuando desprecia a Dios? ¿Qué crees que le pasa a una cultura cuando su propio Dios es el mismo? ¿Qué creen que le pasa? Pues que si nosotros despreciamos al Creador, ¿qué vamos a despreciar? A su creación. Si se dan cuenta que cuando uno piensa en la niñez, dice, eso es una gripa de la que tengo que salir rápido. Uy, no, ser niño toda la vida, no, terrible. Que le digan al que tiene 12 que es un niño. Uno dice, uy, no, ¿cómo así que soy niño? Tengo 12. No. Y ser viejo es algo que todos queremos evitar, ¿no? Ser viejo es algo indigno. ¿Llegar a ser viejo? Uy, no. Hemos llegado a despreciarnos a nosotros mismos. Despreciamos ser niños. Despreciamos ser viejos. Queremos ser eternamente jóvenes. No nos gusta ese modelo. Despreciamos al Creador. Despreciamos su creación. Yo quiero que leamos solo el Salmo 36. Vamos al Salmo 36. Dice el Salmo 36 en el versículo 1, dice el pecador, ser impío lo llevo en el corazón, aquí en el alma, metido, encarnado, profundo. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Escuchen esto. Cree que merece alabanzas. Y no haya aborrecible su pecado. ¿No lo ve? ¿No lo ve? Sus palabras son inicuas, son engañosas. Ha perdido el buen juicio y la capacidad de hacer el bien. Aún en su lecho, trama hacer el mal y se aferra a su mal camino y persiste en la maldad. Una cultura sin Dios, una sociedad sin Dios. Se está celebrando el mes del orgullo. No, ellos no quieren ser comprendidos, quieren ser alabados. Pero tú también quieres ser alabado. Es la cultura sin Dios. Esa cultura es la que dice, yo no dependo de Dios, porque tengo que depender de ese ser. Yo no quiero depender de ese ser y no voy a depender de ese ser llamado Dios. No lo voy a hacer. Cuando llegamos a una cultura decadente, tengan presente que aborrecer a Dios o ignorar a Dios no es solo decir, yo no creo en Dios y no me importa nada de lo que se hable de Él. Ignorar a Dios es peor que eso. Ignorar a Dios, ¿saben qué significa? Quiero que me acompañen al Salmo ahí más adelante, al Salmo 94. Mire, Salmo 94, 3, 7 dice así. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo habrán de ufanarse los impíos? Todos esos malhechores son unos fanfarrones. A borbotones escupen su arrogancia. A tu pueblo, Señor, lo pisotean. Oprimen tu herencia. Matan a las viudas y a los extranjeros. A los huérfanos los asesinan. Y hasta dicen, el Señor no ve. El Dios de Jacob no se da cuenta. Mira, si Dios te ha salvado, si tú has puesto toda tu confianza en Cristo, te llamarás cristiano. Y al momento en el que tú llevas el nombre de Dios, te haces aborrecible a todas las personas que no aman a Dios. Ignorar a Dios no solo significa no me importa Dios,
Ignorar a Dios hace que uno aborrezca todo lo que hable de Dios. Usted es cristiano, qué fastidio. Ustedes recuerdan lo que Juan en el capítulo 15 habla del Señor Jesús cuando dicen, si a ustedes, recuerden que si a mí me aborrecieron, a ustedes también los van a aborrecer. Recuerden lo que hicieron conmigo lo van a hacer con ustedes. Si ustedes fueran del mundo, ustedes serían amigos del mundo y el mundo los amaría. Pero como no son del mundo, el mundo los aborrece. Una cultura que odia a Dios va a odiar a los cristianos. Y es preocupante que usted, que se llame cristiano, oiga, ande de una felicidad con el mundo increíble. Si nosotros somos capaces de ir con el mundo y ser felices todos, hombre, no, acá hay algo que está mal. Yo no puedo ser re bien en el mundo, que a todos yo les caiga re bien y decir que soy cristiano. Ahora, no significa eso que usted se vuelva un fastidioso, ¿no? No, es que mi propósito es que a todo el mundo le caiga mal. Sí, uno puede hacer que a las personas uno le caiga mal, ¿no? Cuando uno es imprudente. Sí, uno cuando es imprudente, la persona no me dice, qué tipo tan fastidioso, ¿cómo fue a decir eso? Me ofendió. Uno puede llegar a ser una persona que se haga coger fastidio, ahí sí, ¿no es cierto? Uno puede llegar a eso. Pero Dios no está, el Señor Jesús no nos está hablando de eso. Los van a aborrecer por fastidiosos, los van a aborrecer por imprudentes, los van a aborrecer por chismosos, los van a aborrecer por mentirosos, los van a aborrecer por exagerados. No, nos aborrecen porque hablamos de Cristo, llevamos las marcas de Cristo en nuestras vidas. De hecho, es Juan 15 el que nos dice, si ustedes están en mí, yo voy a estar en ustedes. Ustedes son una rama. Yo soy el árbol. Si la rama es cortada, ¿qué pasa con esa rama? Se seca, se muere y después es echada al fuego. Pero si ustedes permanecen en mí y su amor y el amor de ustedes y mi amor permanece en ustedes, así como el amor del Padre permanece en mí y yo en él, ustedes llevarán mucho fruto. Y en esto es adorado mi Padre, en que ustedes lleven mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Son los frutos los que nos hacen aborrecibles, no nuestros defectos. Si son nuestros defectos los que nos hacen aborrecibles a las personas, pues estamos entendiendo mal. Son los frutos de Él en mi vida que me hacen fastidioso y olor de muerte para ellos. Ahora, un profe que nos dijo una vez a sus estudiantes, desde que soy ateo soy feliz. ¿Ustedes por qué creen que él dijo eso? No es porque sea muy inteligente. No. Cuando nosotros perdemos el sentido de responsabilidad delante de Dios, nuestra moral va a ir en decadencia. ¿Sabe qué hace feliz a un ateo? Que hace lo que se le da la gana. Que no tiene que darle respuesta a Dios. No existe alguien al que yo tenga que rendirle cuentas de mi vida inmoral. Por eso él era feliz. No porque fuera un torpe. Él era muy inteligente. Él intelectualmente puede entender este libro y cualquier otro. Pero era su corazón. Ahora, yo quiero que pensemos en ese además de mí. Ya dijimos la primera parte del versículo, ¿verdad? Éxodo 20. No tengas otros dioses además de mí. Terminamos en además de mí. Esta expresión los va a sorprender, de pronto como a mí me sorprendió. Algunas versiones dicen delante de mí. Otras dicen aparte de mí. Otras dicen además de mí, como la que estamos leyendo ahorita. Y lo cierto es que esa expresión hebrea permite muchas traducciones.
y literalmente dice, ante mi rostro. No tendrás otros dioses ante mi rostro. No tendrás otros dioses delante de mi rostro. No tendrás otros dioses contra mi rostro. Lo cual nos expresa es que no vamos a tener dioses en su presencia. En su presencia. ¿Y qué es la presencia de Dios? Yo quiero que escuchen lo que dijo Jeremías. Vamos a pensar qué es la presencia de Dios. ¿Soy acaso Dios solo de cerca? No, al mismo tiempo estoy lejos. ¿Puede alguien esconderse de mí en algún lugar secreto? ¿Acaso no estoy en todas partes? En los cielos y en la tierra, dice el Señor. Eso dice Jeremías de la presencia de Dios. ¿Saben qué dijo David? David dijo, jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiaría tu mano y me sostendría tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche. Pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Esa es la presencia de Dios. Escuchen lo que dijo Samuel. Samuel dijo, el Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Esa es la presencia de Dios, una mirada que recorre toda la tierra. Ahora escuchemos lo que dice Dios mismo de él. Pero el Señor dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo miro el corazón. La presencia de Dios recorre toda la tierra y de una forma impresionante mira nuestro corazón. ¿Acaso podríamos tener otro Dios sin que Dios se diera cuenta? ¿Podríamos? No. Si el Señor nos hiciera ahorita un examen con su mirada y nos dijera cómo empieza el mandamiento en Deuteronomio. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Siendo sinceros, ¿alguien puede cumplir esto? No, no. Todos sabemos que no hemos amado al Señor con todas las fuerzas. Todos sabemos que no lo hemos amado con todo el corazón. O dime qué hiciste ayer. ¿Lo amaste con todo el corazón? ¿Lo amaste con todas tus fuerzas? ¿Lo amaste con toda tu alma? No. Dios mira el corazón y yo no puedo ocultarle que no lo he amado como Él se merece. Y entonces yo cuando leo este mandamiento me da angustia porque digo, y Señor, ¿y yo cómo voy a cumplir este mandamiento? ¿Cómo te voy a amar con todo mi corazón? ¿Cómo vas a ser el primero en mi vida? Y leo en el Nuevo Testamento que hay un hombre que me exige exactamente lo mismo que Dios en el Antiguo Testamento. Me dice que tengo que amarlo como a nadie, que tengo que amarlo más que a mi esposa, que tengo que amarlo más que a mi vida, que tengo que dejar todo por seguirlo a Él. Y yo creo que ustedes ya saben quién es. Jesús. Exige lo mismo. La misma fidelidad, el mismo amor que se le pide acá en este mandamiento de Dios, lo dice el Señor Jesús. Me amarás de esa manera y de esa magnitud. Y es precisamente el Señor el que viene a darnos alivio, descanso y paz. Nosotros no vamos a poder cumplir jamás esa ley. Jamás.
Jamás. Y entonces, ¿quién va a estar delante de Dios? Pues por eso es que tenemos que ver a Cristo. Porque la ley nos señala a Cristo. Los hombres de esa época convirtieron la ley en un sistema de salvación por obras. Pero la ley no fue dada para salvar a nadie. A nadie. La ley no te salva, la ley te condena, la ley te acusa, la ley te dice, eres pecador. No podemos liberarnos de eso. Y por eso tenemos que mirar a Cristo. Yo pienso que a veces pensamos que si yo soy más obediente, más juicioso, yo oro, yo leo, de pronto, no sé, gano algo. No, no, no. Mira, el Señor Jesús, cuando dio su vida por nosotros, Él nos dijo, miren, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Y siendo sinceros, ¿ustedes se imaginan dónde el Señor Jesús todavía viviera? En ese sentido, de estar presente físicamente en un lugar. Siendo sinceros, a nosotros nos gusta más eso. ¿Ustedes se imaginan que supiéramos la dirección de Jesús? Y nosotros llegáramos y, Señor, lo que pasa es que mi papá está enfermo. ¿Puedes sanarlo? Sí, claro. Tu padre en este momento es sano. Y uno dice, ay, mejor que esté Jesús, ¿no es cierto? Señor Jesús, ¿quieres venir a mi casa en un momento que es que mi esposa está enferma? Y entonces el Señor Jesús iría y sanaría a la persona, ¿no es cierto? A nosotros nos gustaría que el Señor Jesús todavía estuviera acá físicamente, ¿no es cierto? Señor, lo que pasa es que vienen a cobrarnos lo de los impuestos y no tengo plata, ¿qué hago? Ve y pescas algo y sacas un pescadito y ahí está la plata que necesitas. ¡Ay, sí, ese es el que yo necesito! Señor, tengo hambre, acá está este pan, acá está este pez, multiplícalo y nos da de comer a todos. Por eso entonces todos decían, se entristecieron. Siendo sinceros, sí nos gustaría tener al Señor Jesús acá, que fuéramos en cualquier momento, Señor, ayúdame, mira este problema, mírame aquí, está enfermo, está aquí, está acá, y el Señor Jesús lo sanara y Él no nos dice, no, les voy a dejar al Espíritu Santo. Ay, no, no, pero el Espíritu Santo no. No, porque pues no, como que no es igual, ¿no? Porque yo le digo al Espíritu Santo, mi papá está enfermo. Por eso, si ven cómo pensamos, somos tan carnales. Pensamos tanto en lo de la tierra y tampoco en lo del Espíritu. El Espíritu Santo precisamente está. Cuando hemos creído, Dios nos regala su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ahora nos hace amar la ley de Dios, obedecer su palabra con agrado. Nos gusta, queremos hacerlo. Amo su ley. Si no, la ley va a ser una cosa pesada. La Biblia, un libro terrible. Leer la Biblia, orar, hacer lo que Dios dice. No, qué fastidio. Ah, no tienes el Espíritu Santo. Y yo no te estoy diciendo que vas a ser perfecto, no. Cuando fallas, cuando pecas, el Espíritu Santo te reconforta, te convence de pecado, te lleva a Cristo, te anima, te consuela, te dice, vamos, estás mal, te redarguye, te confronta, te da fuerzas, calienta tu corazón. Es el Espíritu Santo el que viene a sellar eso. Y ahora nosotros queremos agradar a Dios. De verdad que queremos hacerlo. De verdad. De verdad. Solo cuando has creído en Dios, solo cuando Dios ha puesto el Espíritu Santo en tu vida, dirás, no necesito otros dioses. Ya no tengo que mirar a otro Dios. Ya no tengo que satisfacer esta necesidad en la pornografía, ya no tengo que satisfacer esto en la droga, ya no tengo que satisfacer esto en mi orgullo, en mi ego, en mi vanagloria. Cuando Dios es el centro de tu vida, tú vas a decir como David, solo en Dios haya descanso mi alma.
De Él viene mi salvación. Solo es mi roca y mi salvación. Él es mi protector y jamás ha de caer. Quiero decirles que si yo he logrado transmitir lo que quería transmitirles, si Dios nos llamara en este momento a su presencia y estuviéramos delante de Él, suponiendo que Dios nos hiciera una pregunta y nos hiciera esta pregunta: ¿por qué mereces estar aquí? Si yo he transmitido bien lo que quería transmitirles, ustedes van a responder: yo no merezco estar aquí. Yo no he cumplido nada, pero es por ese hombre que está sentado a tu derecha que estoy aquí. Él es por Él. No es por lo que tú hagas, no es por lo que tú dejes de hacer, es por Él. Y orarás como Pedro: Señor, yo te negué, pero tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. No es por ustedes, ni por lo bueno que podamos hacer, sino es por Él. Y podemos decir: ah, Señor, no hay Dios como tú. No hay Dios como tú. Tú eres el primero en mi vida. Pero solo si descansas en Cristo, vas a hallar la paz de tu alma. Solo en Él. ¿Saben qué dijo el Señor Jesús? Dijo: en este mundo van a tener aflicción, pero confíen en mí, yo he vencido. ¿Y saben qué dijo antes de eso? En mí hallarán paz. Si alguien les pregunta: ¿Jesús es Dios? Cojan ese Salmo 62 que dice: solo en Dios haya descanso tu alma. Y cojan lo que el Señor Jesús dijo y dijo: en mí hallarán paz. Y comprobarán que Jesús es el único camino, verdad y la vida. Él es Dios. Y en Él es donde haya descanso tu alma. Padre, sinceramente tú sabes que cuando uno termina, uno sabe, Señor, que solo es una ofrenda muy pobre, Señor, que solo es un par de panes y un par de peces, Señor, lo que uno puede traer como ofrenda. Pero como he tratado de explicar, Señor, dependo y descanso en ti, Señor. Yo sé que yo no convenzo a nadie, Señor, pero te ruego, Señor, que lo poco que hayamos entendido, Dios mío, nos permitas aferrarnos a esas verdades, Señor, y seguir adelante, Dios mío. Señor, que tú seas el único Dios de nuestra vida y de nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Dios mío. Gracias porque aún los momentos más difíciles de nuestra vida nos hacen mirar a ti, Señor, a ti. Gracias, Señor, porque no descansa en ninguno de nosotros nada. Lo único que podemos traerte a ti es nuestro pecado, nada más. Padre, deseo que podamos conocerte más, Señor. Y espero haber edificado tu pueblo, Señor, y que tú hayas sido glorificado. Gracias, Señor. Amén. Muchas gracias por su tiempo.